El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el periodo número 152 de sesiones de la legislatura bonaerense, donde cargó contra el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei. Así, paradójicamente, los que venían a privatizar terminaron estatizando y sobrecargando la salud pública, como ocurre también en la esfera de la educación. No pueden pagar el privado y recurren al sistema público. Fuera de los logros imaginarios que solo el gobierno nacional festeja, existe y se extiende una cruel realidad que afecta a millones de argentinos. Repasemos: la devaluación récord, la desregulación y retirada total del Estado en la administración y cuidado de los precios son la causa de la duplicación de la inflación. Mientras tanto, se fomentó la pérdida de poder de compra de salarios privados, públicos, de salarios mínimos y de jubilaciones. Por eso, ni bien asumió en diciembre, los salarios registrados tuvieron la peor caída en términos reales en más de 20 años, retrocediendo a niveles de hace casi 20 años atrás. No exagero, el peor retroceso salarial en décadas con el cambio de gobierno. Para los informales fue todavía mucho peor. Por su parte, en 2 meses, el salario mínimo llegó a un derrumbe acumulado de casi el 30%, quedando 32,7% atrás del nivel de hace un año. Así, gracias al gobierno actual, hoy tenemos el segundo salario mínimo en dólares más bajo de la región, solo detrás de Venezuela. A los jubilados les llegó el mismo desamparo, corrieron la misma suerte. De aplicarse los aumentos anunciados por el gobierno, por lo menos en los medios, los saberes van a terminar de caer en marzo más del 30%. En síntesis, el gobierno actual le quitó a los jubilados y a los trabajadores 1/3 de sus ingresos. 1/3, como se escucha. Es justo reconocer que finalmente el presidente aplicó su famosa motosierra, pero la apuntó a los ingresos de los jubilados, de los trabajadores formales, informales, de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados. Con esta caída de los ingresos, fuera de teorías trasnochadas sobre el equilibrio general, lo que ocurre en realidad es que la destrucción del poder adquisitivo pulveriza la demanda, el mercado interno y el consumo. En efecto, las ventas, según CAME, se desplomaron desde que subió Milei en un 28,5%. Recordemos que en los 4 años del gobierno de Macri había caído el mismo indicador, con la misma fuente, un 17%. Casi el doble ahora, pero en solo 2 meses. Las ventas en farmacias cayeron comparadas con un año atrás un 46%. En alimentos y bebidas, la comida, un 37%. Y así en cada rubro. También se hizo añicos el crédito para el consumo, con una reducción del 36% solo en enero. Como se ve, suben los precios y no los ingresos. Cae el crédito y el consumo. Caen las ventas y la demanda. ¿Cuál es el siguiente eslabón de la cadena? La próxima desgracia que llega inexorablemente es la recesión, que ya empieza a observarse en menos de 3 meses. Despidos en la construcción, despidos en el comercio, suspensiones y despidos en la industria, cierre de empresas y de negocios. Una historia conocida y dolorosa, resultado inevitable de este tipo de políticas. Algunos casos: Asindar interrumpió la producción de acero ante la caída del 40% de su demanda para construcción, automotriz y electrodomésticos. El año pasado, la industria automotriz había alcanzado su máxima producción en 10 años. Hoy empieza a achicar turnos y realizar suspensiones. Ni hablar de la temporada: caída de visitantes, estadías más cortas, reducción del consumo. A este cuadro hay que agregar otro de los elementos de estos planes de ajuste que se nos aproxima: el tarifazo energético. Es simple y sencillo. El objetivo es poner las tarifas energéticas a precio internacional. Esto ya está ocurriendo con los combustibles,
que quieren cobrarlos al mismo precio que se paga en Estados Unidos o en Europa, $1 por litro, pero sin tener en cuenta dos realidades claves. Primero, que los salarios, jubilaciones e ingresos en Argentina son hasta 10 veces menores, medidos en dólares. Y segundo, que la energía de nuestro país se genera con recursos que son de todos los argentinos. El Gobierno Nacional resolvió aplicar estos últimos días un tarifazo que todas las provincias se ven forzadas a trasladar a los usuarios. La quita de subsidios y aumento de los ingresos de las empresas de distribución eléctrica ya implicó aumentos para los hogares que llegan al 200% y para pequeños comercios e industrias al 390% en Capital y Gran Buenos Aires. Pero además, el Gobierno Nacional busca que las distribuidoras provinciales regularicen inmediatamente sus pagos, incluso embargando a las cooperativas. Esto obliga a todas las provincias a realizar aumentos tarifarios de similar magnitud para afrontar los pagos al mercado mayorista de energía. Pero esto no es todo. La política de quita de subsidios anunciada por el gobierno de Milei va a significar que los hogares de ingresos medios y bajos multipliquen hasta 5 veces sus facturas de luz y de gas. Todo el mundo sabe, menos el gobierno actual, que cuando se produce la recesión, el Estado cuenta con distintos instrumentos para sostener el empleo, evitar la caída de la producción y reactivar la economía. Así salió el mundo de la crisis del 30, así salió el mundo de la recesión del COVID. Pero claro, para esta ideología el Estado debe autodestruirse. Así que se decidió dejar que se profundice la recesión que produjo la política económica con un retiro del Estado de sus funciones y un recorte feroz del gasto y la inversión pública. Es importante analizar la naturaleza del recorte presupuestario. Insiste el Gobierno que se logró el déficit cero cortando las cajas de la política. Pero lo cierto es que, aunque había llegado a firmar un compromiso en la televisión nacional y había prometido cortarse un brazo antes de subir impuestos, elevó el impuesto país del 7,5 al 17% y elevó también las retenciones. Y el recorte realizado en enero se explica de otra manera muy distinta, como muestran los números. Lo que cayeron fueron las jubilaciones y las pensiones que paga el Gobierno Nacional, en un 32,5% en términos reales. Cayeron los programas sociales, como el Potenciar, las becas Progresar, la atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, que se redujeron en un 59,6%. Los salarios de los estatales se redujeron un 18%. La obra pública bajó un 75%. Las asignaciones familiares un 17,7%. Las transferencias a las universidades el 16,5% y a las provincias el 53% solo en enero. Lo escuchábamos el viernes declamar, para regocijo de algunos que poblaban los balcones del Congreso, que se ajustó a la política. Como se ve, es verso. La motosierra se aplicó a los jubilados, a los laborantes y al pueblo de las provincias, a las asignaciones familiares y a las universidades nacionales. Para ser justos y exhaustivos, no todos los renglones del gasto se redujeron. Hubo una partida que creció y muy fuerte. Fue el pago de servicios de la deuda externa, que se incrementó un 139% en términos reales.